Nadie te avisa sobre los cambios silenciosos, no los dramáticos que lees en titulares o ves en fotos de transformación. Los cambios reales, los que verdaderamente remodelan tu salud con el tiempo, ocurren tan despacio y tan en silencio que casi los pierdes por completo. Eso fue exactamente lo que pasó cuando un hábito pequeño, sin glamour, entró en una rutina diaria. 3 ciruelas pasas, cada mañana, sin dieta especial, sin suplementos costosos, sin revolución total del estilo de vida. Solo 3 frutas pequeñas, arrugadas y pegajosas sobre un plato junto a un vaso de agua. Y lo que siguió no fue un milagro, fue algo mucho más interesante que eso, porque a diferencia de los milagros, tenía una explicación completamente biológica y está disponible para cualquiera que esté dispuesto a empezar hoy. Antes de entrar en lo que ocurre dentro del cuerpo, conviene entender qué es realmente una ciruela pasa, porque la mayoría de las personas tiene una imagen profundamente subestimada de ella. La imagen mental típica es algo de la cocina de una abuela, un frasco de cristal en una estantería junto a recetas antiguas, algo vagamente medicinal, ligeramente vergonzoso de comprar en el supermercado. Esa imagen está equivocada, y esa equivocación le está costando algo real a mucha gente. Una ciruela pasa es simplemente una ciruela deshidratada, casi siempre de la variedad Prunus domestica. Cuando se deshidrata una ciruela, el agua se va, pero todo lo demás se queda y se concentra de forma dramática. La fibra, el potasio, la vitamina K, el magnesio, el sorbitol natural y los compuestos fenólicos como el ácido clorogénico existen en una forma significativamente más densa por gramo que en la ciruela fresca. Comer 3 ciruelas pasas no es lo mismo que comer 3 ciruelas frescas. La señal nutricional que recibe el cuerpo no es comparable. Esa concentración es exactamente donde comienza la historia y se despliega en etapas que la mayoría de las personas no anticipa y no puede valorar del todo hasta que las ha vivido una por una. La primera etapa llega en días. La mayoría de las personas la nota por la mañana, en el rincón más silencioso y menos glamoroso de la conversación sobre salud. El intestino empieza a funcionar de otra manera. No dramáticamente, nadie corre al baño en pánico. Lo que cambia es el ritmo. Una regularidad que quizás había sido inconsistente durante años comienza a sentarse en algo fiable. La hinchazón que se había convertido en tanto ruido de fondo que casi se sentía normal empieza a aflojar. Esa sensación de pesadez y compresión después de las comidas, la que te hace querer quedarte quieto una hora, empieza a desaparecer. La mecánica detrás de esto es elegante una vez que la entiendes. Las ciruelas, pasas, contienen fibra soluble e insoluble, haciendo trabajos distintos, pero complementarios al mismo tiempo. La fibra soluble se disuelve en un gel que mejora la consistencia de las heces. La fibra insoluble añade volumen y estimula físicamente las paredes intestinales para empujar las cosas hacia adelante. Y luego está el sorbitol, un alcohol de azúcar de origen natural que atrae agua hacia el colon por osmosis, manteniendo todo hidratado y fluido desde dentro. La investigación ha demostrado que las ciruelas pasas superan al psyllium, el ingrediente activo principal de la mayoría de los laxantes de venta libre, en el alivio del estreñimiento. 3 ciruelas pasas al día son una calibración, no una limpieza. El intestino encuentra su ritmo. Para muchas personas esto solo ya supone una mejora significativa en la calidad de vida diaria, y es solo el acto de apertura de una historia mucho más larga. Hacia la segunda semana, algo más sutil empieza a emerger. Los niveles de energía comienzan a sentirse más estables a lo largo del día. Esto sorprende a la gente porque las ciruelas pasas tienen sabor dulce y la suposición es que todo lo dulce provoca un pico seguido de un bajón, un ciclo que la mayoría conoce demasiado bien por experiencia. Pero lo que realmente ocurre con las ciruelas pasas es más matizado que eso. La fibra y los compuestos fenólicos ralentizan la absorción de glucosa, suavizando la curva de azúcar en sangre de una manera que modera el impacto glucémico mucho más de lo que el sabor sugiere. El bajón de energía de media mañana se vuelve menos pronunciado. La niebla de las 2 de la tarde se levanta un poco.
La concentración se mantiene más estable durante intervalos más largos, sin necesitar cafeína adicional. Y luego está el efecto de saciedad, fácil de subestimar hasta que le prestas atención durante días consecutivos. 3 ciruelas pasas tomadas con agua por la mañana crean una sensación de plenitud que reduce el picoteo impulsivo de una forma que la mayoría de los snacks procesados simplemente no puede replicar. Un puñado de crackers te deja con hambre de nuevo en 40 minutos. 3 ciruelas pasas y un vaso de agua pueden mantener cerrada la ventana del apetito durante 2 o 3 horas. A lo largo de semanas, la reducción acumulada del picoteo innecesario remodela silenciosamente los patrones alimentarios de maneras que tienen efectos reales sobre la composición corporal, no por magia, sino por matemáticas aplicadas de forma constante en el tiempo y sin ninguna sensación de privación. Pero el beneficio que nadie anticipa, el que tarda más en revelarse y que tiene las consecuencias más significativas a largo plazo, es lo que las ciruelas pasas hacen por los huesos. Los huesos parecen existir fuera de la jurisdicción de la comida, parecen ingeniería estructural, no nutrición. Pero la investigación sobre este punto en particular es inusualmente sólida y se ha ido acumulando de forma constante en múltiples ensayos bien diseñados. Un ensayo controlado aleatorizado de 12 meses con 235 mujeres posmenopáusicas descubrió que las que comían 4 a 6 ciruelas pasas al día mantenían la densidad mineral ósea y preservaban la estructura ósea, particularmente en el hueso cortical de la tibia, mientras que las mujeres del grupo control mostraron disminuciones medibles en la densidad ósea durante ese mismo año. Una revisión exhaustiva de 24 estudios separados concluyó que las ciruelas pasas potencian la formación ósea y ejercen efectos protectores significativos sobre la densidad mineral ósea en múltiples poblaciones. Otro ensayo encontró que las mujeres que comían 50 gramos de ciruelas pasas al día preservaron la densidad mineral ósea total de la cadera tanto a los 6 como a los 12 meses, mientras que el grupo control mostró pérdidas significativas en ambos momentos. Las puntuaciones de riesgo de fractura empeoraron en el grupo que no comió ciruelas pasas y se mantuvieron estables en los grupos que sí lo hicieron. Esta es una señal consistente que se repite entre diferentes investigadores, diferentes países y diferentes metodologías. El mecanismo implica varias vías trabajando simultáneamente. La vitamina K activa las proteínas que impulsan la mineralización ósea. El potasio y el magnesio sostienen el entorno bioquímico del que depende el tejido óseo para mantenerse denso. Y los polifenoles, especialmente el ácido clorogénico, combaten el estrés oxidativo que erosiona silenciosamente la masa ósea, a lo largo de décadas sin ningún síntoma hasta que finalmente ocurre una fractura. Por debajo de todo esto, hay una conversación que la mayoría de las personas nunca se da cuenta de que está teniendo lugar una negociación biológica dentro del microbioma intestinal que conecta la digestión directamente con la inmunidad, la inflamación sistémica e incluso la densidad estructural de los huesos. La fibra soluble de las ciruelas pasas actúa como prebiótico, alimentando a las bacterias beneficiosas del tracto intestinal de una forma que la mayoría de los alimentos simplemente no hace. Cuando esas bacterias fermentan la fibra, producen ácidos grasos de cadena corta, incluido un compuesto llamado butirato. El butirato reduce la inflamación en el revestimiento intestinal, fortalece la barrera intestinal y ayuda a prevenir la permeabilidad de bajo grado que los investigadores asocian cada vez más con la inflamación sistémica crónica en múltiples sistemas orgánicos. Un estudio de 2022 encontró que el consumo regular de ciruelas pasas está directamente vinculado a aumentos en bacterias intestinales beneficiosas específicas asociadas con marcadores inflamatorios mediblemente más bajos. Y en el ensayo de densidad ósea, el hallazgo más llamativo no fue simplemente que la densidad ósea mejoró, sino que las mujeres que mostraron la mayor mejora también tenían la mayor abundancia de ciertas bacterias intestinales beneficiosas. Su intestino había cambiado primero, después bajó la inflamación. Meses más tarde, sus huesos reflejaron el cambio. El cuerpo es un sistema profundamente interconectado, y las ciruelas pasas parecen tocar varios de sus nodos más críticos a la vez, de una forma que pocos alimentos individuales logran.
Un estudio separado de 6 meses también encontró reducciones significativas en colesterol total, marcadores de estrés oxidativo y biomarcadores inflamatorios circulantes en mujeres que comían ciruelas, pasas diariamente en comparación con las que no comían ninguna. Los datos sobre presión arterial de otras investigaciones apuntan en la misma dirección, con el consumo diario asociado a reducciones significativas tanto en la presión sistólica como en la diastólica en ciertas poblaciones. Las implicaciones cardiovasculares no son triviales. El estrés oxidativo crónico es uno de los principales impulsores del daño arterial y del riesgo de enfermedades del corazón a largo plazo. Cualquier cosa que lo reduzca de forma fiable a través de la comida, en lugar de la intervención farmacéutica, merece atención seria y sostenida. Nada de esto significa que las ciruelas, pasas estén sin límites, o que consumir más produzca automáticamente mejores resultados. 3 al día es una dosis razonable y bien tolerada para la mayoría de las personas, y esa moderación es genuinamente importante. El sorbitol en grandes cantidades provoca gases, distensión abdominal y diarrea, y ese resultado es una señal de advertencia, no un beneficio para la salud. Las personas con síndrome del intestino irritable o con sensibilidad conocida a los alcoholes de azúcar deben comenzar con una sola ciruela pasa y monitorizar cuidadosamente su respuesta antes de aumentar la dosis. Quienes controlan la diabetes deben tener en cuenta la carga de carbohidratos dentro de su contexto diario completo, aunque 3 ciruelas pasas en cantidad moderada generalmente se integran sin alterar significativamente el manejo del azúcar en sangre. Elige siempre ciruelas pasas, sin azúcares añadidos, jarabes ni conservantes. Muchas versiones comerciales llevan aditivos que socavan directamente las razones para comerlas. La lista de ingredientes debería decir una sola cosa: ciruelas pasas. La forma más sencilla y efectiva de construir este hábito es vincularlo a algo que ya existe en la rutina matinal. 3 ciruelas pasas junto a yogur natural, y avena crea un desayuno que combina fibra prebiótica, bacterias probióticas y carbohidratos de digestión lenta. Una combinación funcional que apoya activamente el intestino y estabiliza la energía durante toda la mañana. Alternativamente funcionan perfectamente como snack de media mañana, con un vaso lleno de agua justo en el momento en que el apetito comienza a crecer y la concentración empieza a decaer antes del almuerzo. La hidratación no es opcional aquí. La fibra necesita agua para realizar correctamente su función, y sin una ingesta de líquidos adecuada a lo largo del día, los beneficios digestivos disminuyen y pueden revertirse en incomodidad. Lo que hace que este hábito sea genuinamente poderoso es la convergencia de efectos, no uno solo examinado de manera aislada. Mejor digestión, energía más estable, inflamación sistémica reducida, mayor diversidad microbiana en el intestino, densidad ósea protegida, menor carga oxidativa en el sistema cardiovascular. Cada uno de estos resultados es modesto por sí solo. Juntos, sostenidos durante meses y años a través de nada más exigente que 3 pequeñas frutas cada mañana, representan una redirección significativa en la trayectoria a largo plazo de la salud física. El cuerpo no se transforma a causa de intervenciones dramáticas e insostenibles que la mayoría de las personas abandona en semanas. Se transforma porque le das entradas consistentes y bien elegidas, repetidas tantas veces que se vuelven invisibles, absorbidas en la trama normal del día sin fricción ni esfuerzo. La mayoría de las personas está esperando la intervención única que lo cambia todo de una vez, el suplemento que reorganiza el metabolismo de la noche a la mañana, el protocolo que revierte el envejecimiento en 90 días. Pero el cuerpo no responde a la impaciencia, responde a la repetición. Aliméntalo con los inputs correctos, de forma consistente, y se reconstruirá a sí mismo, silenciosamente, de forma incremental, en la dirección de una mejor función, no de la manera que puedes fotografiar y publicar, sino de la manera que sientes un martes cualquiera cuando te das cuenta de que algo fundamental ha cambiado, y no puedes señalar exactamente cuándo empezó. 3 ciruelas pasas al día no son la respuesta completa a nada, pero 3 ciruelas pasas cada día durante un año es una conversación genuinamente diferente
a la que la mayoría de las personas está teniendo ahora mismo con su propia salud. El cambio que no puedes ver en el espejo suele ser el que más importa a largo plazo. Empieza pequeño, mantén la constancia y deja que la biología haga lo que mejor sabe hacer cuando le das lo que realmente necesita.